Hacia finales del siglo XV, la península ibérica presentaba un mapa político muy diferente al que conocemos hoy. Mientras los reinos cristianos se habían consolidado, en el sur aún pervivía un último territorio bajo dominio musulmán, el reino nazarí de Granada. Este reino era el heredero final de Al-Ándalus, la civilización islámica que había florecido en la península durante casi 800 años. Gobernado por la dinastía nazarí, Granada era un centro de cultura, arte y ciencia, famoso por sus palacios como la Alhambra. Sin embargo, su posición era cada vez más frágil, rodeado por el poderoso reino de Castilla, que veía en su existencia una anomalía histórica que debía ser corregida para completar la unificación territorial y religiosa de sus dominios. Los protagonistas de esta historia fueron, por un lado, los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Su matrimonio había unido las dos coronas más importantes de la península, creando una fuerza formidable con un objetivo común: la unificación total de sus territorios bajo una sola fe, la cristiana. Para ellos, la conquista de Granada no era solo una cuestión militar, sino un proyecto político y religioso fundamental. Enfrente se encontraba el sultán de Granada, Muhammad XII, más conocido como Boabdil. Su reinado estuvo marcado por las luchas internas y la presión constante de los reinos cristianos, lo que debilitó enormemente su capacidad para defender su tierra y su gente. La situación que precedió a la guerra era de una tensión creciente. El reino de Granada pagaba parias, una especie de tributo, a Castilla para mantener una paz precaria, pero los incidentes fronterizos eran constantes y servían de excusa para conflictos mayores. Isabel I, a diferencia de sus predecesores, no se conformaba con recibir tributos. Su visión era mucho más ambiciosa. Ella quería la anexión completa del territorio granadino, eliminando de forma definitiva el poder islámico de la península. Este deseo se convirtió en una prioridad absoluta para su reinado, movilizando todos los recursos de Castilla y Aragón para conseguirlo, marcando un claro punto de inflexión en las relaciones entre ambos mundos. El conflicto estalló formalmente en 1481, cuando las tropas nazaríes tomaron la fortaleza de Zahara de la Sierra, un acto que los reyes católicos utilizaron como la justificación perfecta para lanzar una ofensiva a gran escala. Esta no sería una de las habituales campañas de saqueo o castigo, sino una guerra total de conquista, planificada para durar lo que fuera necesario hasta la rendición completa del último bastión musulmán. La llamada Guerra de Granada había comenzado, un conflicto que se extendería durante casi una década y que cambiaría para siempre el destino de la península ibérica, sentando las bases de la futura España. La Guerra de Granada no fue una contienda de grandes batallas en campo abierto, sino más bien una guerra de desgaste, caracterizada por largos y metódicos asedios a las ciudades y fortalezas que componían el reino nazarí. Los reyes católicos entendieron que la clave para la victoria era ir debilitando al enemigo poco a poco, conquistando sus plazas fuertes una por una y cortando sus líneas de suministro y comunicación. Para ello, emplearon la más moderna tecnología militar de la época, especialmente la artillería, cuyos cañones eran capaces de derribar las murallas medievales que durante siglos habían parecido inexpugnables. Cada ciudad conquistada era un paso más hacia el corazón del reino, la propia ciudad de Granada. Un momento decisivo en el conflicto fue la conquista de Málaga en agosto de 1487. Málaga no era una ciudad cualquiera. Era el principal puerto del reino de Granada y su ventana al Mediterráneo. A través de este puerto, los nazaríes podían recibir ayuda, suministros y refuerzos desde el norte de África, especialmente del Magreb. Su caída supuso un golpe devastador para Boabdil, ya que aisló a Granada del exterior, eliminando cualquier esperanza de recibir apoyo militar significativo. La conquista de Málaga demostró la determinación de los reyes católicos y su capacidad para llevar a cabo asedios prolongados y complejos, enviando un mensaje claro de que no se detendrían ante nada. Después de Málaga, la siguiente pieza clave en el tablero estratégico fue la ciudad de Baza, cuya conquista en 1489 resultó igualmente crucial.
El asedio de Baza fue extremadamente duro y costoso para el ejército castellano, pero su caída demostró que la guerra había entrado en su fase final. Con Málaga y Baza en manos cristianas, la resistencia nazarí quedó prácticamente concentrada en la capital, Granada, y su vega circundante. Boabdil se encontraba cada vez más solo y acorralado. Los reyes católicos, mientras tanto, habían llegado a establecer pactos secretos con él, prometiéndole territorios si rendía la ciudad, pero la fuerte oposición de los sectores más intransigentes de Granada le impidió cumplir su palabra. La estrategia de los reyes católicos se basaba en una combinación de fuerza militar, diplomacia y presión psicológica. A medida que avanzaban, ofrecían a las ciudades rendiciones pactadas que, en ocasiones, respetaban ciertas propiedades y derechos de la población musulmana. Sin embargo, la resistencia era castigada con dureza, como ocurrió en Málaga, donde gran parte de la población fue esclavizada. Esta doble táctica, de promesa y amenaza, fue minando la moral de los defensores nazaríes, que veían cómo su territorio se reducía inexorablemente, y sus esperanzas de resistir se desvanecían con cada fortaleza que caía en manos de las tropas castellanas y aragonesas. Con la mayor parte del reino nazarí ya conquistado, todas las fuerzas de los reyes católicos se concentraron en el objetivo final, la ciudad de Granada. En la primavera de 1491, un inmenso ejército cristiano se asentó en la vega de Granada, estableciendo un bloqueo total para impedir la entrada de alimentos y suministros. El plan era rendir la ciudad por hambre, evitando un asalto directo que habría sido sangriento y costoso para ambos bandos. El asedio se convirtió en una prueba de resistencia para los habitantes de Granada, que comenzaron a sufrir la escasez y las penalidades mientras veían cómo el cerco se estrechaba a su alrededor, sin posibilidad de escape o auxilio. Un suceso inesperado estuvo a punto de cambiar el curso de los acontecimientos. En julio de 1491, un incendio accidental arrasó por completo el campamento real castellano. Lo que podría haber sido un desastre y una retirada obligada, se convirtió, por decisión de la reina Isabel, en una demostración de poder y perseverancia. En lugar de reconstruir un campamento temporal, la reina ordenó levantar en el mismo lugar una ciudad permanente de piedra y ladrillo. Esta nueva ciudad, construida en apenas unos meses, fue bautizada como Santa Fe. Su construcción fue un mensaje inequívoco para los granadinos. El asedio no se levantaría, y los reyes no se marcharían hasta que Granada se rindiera. Desde la ciudad campamento de Santa Fe, las tropas cristianas lanzaban incursiones constantes contra la vega, quemando cosechas y obligando a la población rural a refugiarse dentro de las murallas de Granada. Esta táctica aceleró la crisis humanitaria dentro de la ciudad, donde los alimentos se agotaban rápidamente y el hambre se extendía entre sus habitantes. La presión militar, combinada con el hambre y la desesperanza, comenzó a quebrar la voluntad de resistencia. Además, los reyes católicos llevaron a cabo una campaña de sobornos, prometiendo a importantes nobles de la corte de Boabdil que conservarían sus propiedades y su estatus si colaboraban para convencer al sultán de que la rendición era la única salida posible. La situación dentro de Granada se volvió insostenible. Boabdil, atrapado entre un pueblo que sufría y una facción de nobles que se negaba a rendirse, finalmente tuvo que aceptar la realidad. La combinación del bloqueo, la presión militar ejercida desde Santa Fe y la erosión interna de su poder no le dejaron otra opción. La resistencia era ya inútil y solo prolongaría el sufrimiento de su gente. En secreto, sus negociadores comenzaron a discutir los términos de la entrega de la ciudad, buscando las mejores condiciones posibles para una rendición que ya se daba por inevitable. El 25 de noviembre de 1491 se firmaron en secreto las capitulaciones de Granada. Este documento establecía las condiciones de la rendición de la ciudad. En teoría, eran generosas. Se garantizaba a los musulmanes granadinos el respeto a sus vidas, propiedades, leyes, lengua y, lo más importante, a su religión. Se les permitiría seguir practicando el Islam libremente y conservar sus mezquitas. A cambio,
Boabdil se comprometía a entregar la ciudad y la Alhambra a los reyes católicos. Estas condiciones, sin embargo, fueron diseñadas para asegurar una entrega pacífica, pero la historia demostraría que no se mantuvieron por mucho tiempo. El día señalado para la entrega fue el 2 de enero de 1492, una fecha que quedaría grabada en la historia de España. En un acto cargado de simbolismo, Boabdil entregó las llaves de la ciudad de Granada a los representantes de Isabel y Fernando. Más tarde, en las afueras de la ciudad, tuvo lugar el famoso encuentro donde el último sultán nazarí se presentó ante los reyes católicos. Mientras tanto, las tropas cristianas entraban en la Alhambra e izaban en una de sus torres una gran cruz de plata y el estandarte real de Castilla y Aragón. Con este gesto, se ponía fin a casi 8 siglos de presencia política musulmana en la península ibérica. Para España, la conquista de Granada fue un acontecimiento fundacional. Marcó la culminación del proyecto de unificación territorial de los reyes católicos y fortaleció la idea de una monarquía única y una identidad común basada en la fe cristiana. Este éxito permitió a los reyes centrarse en otros proyectos, como la financiación del viaje de Cristóbal Colón, que partiría ese mismo año en busca de una nueva ruta hacia las Indias y acabaría descubriendo un nuevo continente. La caída de Granada, por tanto, no solo cerró un capítulo de la historia de España, sino que abrió la puerta a su expansión global y al inicio de la Edad Moderna. La noticia de la toma de Granada resonó con fuerza en toda Europa. El continente había vivido con temor la caída de Constantinopla ante el Imperio Otomano en 1453, y la victoria cristiana en Granada fue vista como una compensación simbólica y una gran victoria para la cristiandad. En Roma, el Papa celebró misas y festejos, y los monarcas europeos felicitaron a Isabel y Fernando por su triunfo. La conquista de Granada consolidó la posición de los reyes católicos como defensores de la fe, y convirtió a su reino en una de las potencias más importantes del escenario internacional, definiendo el curso de la historia europea en los siglos venideros.